Buenas tardes, tengan todos y todas. Al ser las 2:30 hora de Costa Rica, pues damos inicio a esta charla tan interesante que se denomina, bueno, las buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos, que nos va a presentar en esta tarde doña Erika Zamora y Michelle. En nombre de Consultoría ECO, ¿verdad? Bueno, pues sean bienvenidos todos a este Ecocongreso, ¿verdad? Mi nombre es Natalia, seré la moderadora de este webinar. Y pues en nombre de Consultoría de ECOS, en nombre de la Universidad Técnica Nacional y de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, les agradecemos por su participación en esta exposición. La charla tendrá pues una duración aproximada de 1 hora con un espacio de 10 minutos para preguntas. Y pues para que su experiencia sea más satisfactoria, les vamos a compartir una serie de lineamientos que les agradecemos. Les agradecemos pues leer y poner en práctica. El primero vendría siendo, ¿verdad? Que para que tengan una mejor experiencia en este webinar, lo que recomendamos es la utilización de la computadora. El micrófono y el video de ustedes va a estar apagado, ¿verdad? Durante la sesión. Esto para que no interfieran con las panelistas, pero no significa que no van a tener un espacio para hacer sus consultas, sino que las van dejando en el chat y al final las recopilamos para hacer las consultas. Luego se va a estar colocando un enlace con el material aprobado por el facilitador en el chat, el cual pueden consultar. También se les agradece que respondan a la encuesta al finalizar. Y pues en caso de que requieran un certificado de participación, vendría siendo el correo al que se debe solicitar pues con su nombre completo y demás datos. También recordarles que bueno, pues estamos ya al menos en Costa Rica, en un periodo de bastante lluvia y eso a veces ocasiona pues cortes eléctricos o de conexión y podría ocasionarnos, ¿verdad?, que el expositor se desconecte y en ese caso brindaríamos unos minutos para reconectar. Diciéndoles eso, voy entonces a proceder a debidamente presentar a nuestros panelistas de esta tarde para que ustedes las conozcan. Tenemos a doña Erika Zamora Leandro. Ella es licenciada en Ingeniería Civil de la Universidad Isaac Newton de Costa Rica y máster en Recursos Hidráulicos con énfasis en Hidrología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente labora como docente de diferentes universidades a nivel nacional, como la Universidad Latina, Universidad Central y Universidad Técnica Nacional por más de 15 años. Ella es encargada de la Oficina de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias por un periodo de 8 años. Además, es encargada de la Oficina de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Santa Ana y Guadalupe por un periodo de 2 años. Luego tenemos a Michelle González Luna, que es una estudiante egresada de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Técnica Nacional y que actualmente cursa la Ingeniería en Procesos y Calidad. Entonces, sin más que agregar, los dejo con estos dos panelistas de súper lujo para esta tarde con un tema sumamente interesante que sé que les va a encantar. Así que les permito entonces compartir pantalla para que den inicio. Recordándoles que tienen el micrófono en silencio, ¿cierto? Bueno, buenas tardes. Como les dijo la consultora, mi nombre es Erika Zamora y hoy vamos a dar inicio a esta conferencia que tenemos como una finalidad en mente. La finalidad es sensibilizar un poco a la población, sensibilizarnos a nosotros mismos como profesionales para poder sensibilizar a nuestras familias, ¿verdad? Y se va a tratar de las buenas prácticas en la gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Como inicio, vamos a
saber qué son los residuos sólidos domiciliarios, ya que nos unimos a la charla, hablamos de los residuos y demás, pero necesitamos saber cuáles son los domiciliarios. Estos son todos los objetos, materiales, sustancias o elementos resultantes del consumo o uso en las actividades diarias que tenemos en nuestras casas, en viviendas, comercios e incluso en las industrias. Además, el valor que tienen para el generador los rechaza o los abandona, ya que los consideramos un desecho o una basura. A pesar de que en algunos casos son susceptibles a poder tener transformaciones o cambios que permiten el aprovechamiento de este artículo, creando uno nuevo o modificándolo, generando un valor económico. Por esto, ellos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Ok. Igualmente, en cuestión de residuos sólidos, existen un sinnúmero de clasificaciones dependiendo del tipo de material, dependiendo de su uso, dependiendo de los materiales con los que se formaron, etcétera. Algunas de las subdivisiones las vamos a tratar de ver aquí como para que uno tenga una idea de cómo se deben agrupar. Entonces, por ejemplo, los tipos de residuos sólidos, también llamados residuos sólidos urbanos, se pueden dividir en domiciliarios, es decir, que vienen de nuestros hogares, en comerciales, que vienen de cualquier tipo de comercio, y de industriales, que ahí vamos a tener un sinnúmero de residuos, algunos fáciles de tratar, otros muy difíciles. O las combinaciones de estos, porque ustedes pueden tener un comercio en una vivienda, entonces se van a unir, o una industria pequeñita como una producción de jaleas o alguna cuestión más pequeña en una vivienda, también se van a unir. Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos estos uno o más unidos, ¿verdad? También los residuos sólidos o sólidos urbanos se pueden dividir en ordinarios, es decir, los que no sabemos qué hacer con ellos, los que no van a entrar en ninguno de los botes que tenemos normalmente en las empresas o en las casas. Los de papel y cartón, que ahora vamos a entrar a ver cómo se subdividen y cómo se deben de tratar. Los de plástico. Los orgánicos no aprovechables, y en los orgánicos no aprovechables podríamos hablar de todos los derivados de la leche, que por ejemplo, si yo intento hacer una compostera y yo echo algún residuo de queso, de leche, eso se va a descomponer y me va a arruinar la compostera, entonces no es bueno depositarlos ahí. También vamos a tener los orgánicos compostables, que es de los que vamos a intentar hacer abono. Y de estos vamos a hablar poco debido a que hay una charla específica de este tema. Además tenemos los de vidrio, que lamentablemente es uno de los que menos consumimos y que ahora se está estimulando su consumo. Los metales, que probablemente es uno de los que menos sabemos, porque no tenemos idea cómo se reciclan o dónde se llevan. Y algunos que llamaremos peligrosos, que hay de diferentes índoles. Unos peligrosos son a nivel hospitalario y otros son peligrosos que van a estar incluso a nivel de nuestros hogares. Ok, ¿qué cosas debería yo hacer en mi casa para empezar a tener buenas prácticas? Lo primero que yo debería hacer, ya conociendo todos los tipos de residuos que hay, es reducir. ¿Y qué significa reducir? Significa consumir menos. No ser una persona 100% consumista y cada vez que veo que sale un celular nuevo, querer cambiar el que tengo aunque me funcione. No cambiar la pantalla de televisión solo porque la nueva trae un juego adicional. Ver cómo no consumo más. Incluso tratar de visitar algunos comercios que digo yo utilizan el empaque del empaque. Entonces te venden 3 bolsas de arroz que tienen en su bolsa plástica metidas en otra gran bolsa. Entonces viene doble bolsa, ¿verdad? Entonces tratar de reducir este consumo de estos artículos. ¿Qué otra cosa debería hacer? Reutilizar. Yo en mi casa convertir algo que ya no cumple su función para la cual fue creado en otra cosa. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, una botella plástica que uno la puede convertir en una maceta, o una botella de vidrio que la puedo convertir en una lámpara, con algunas técnicas ahí fáciles y rápidas. Otra cosa que podríamos hacer es lo que se conoce como recuperar. Claro que el recuperar no depende tanto de nosotros como personas en una vivienda. Depende más de la municipalidad que nos cobije, ¿verdad?
o de las normativas que hayan a nivel nacional. Normalmente, por ejemplo, en las carreteras se desechaba el material antiguo, el asfalto que se les quitaba. Con el paso del tiempo vimos que este material se podía recuperar y utilizar nuevamente como parte de un nuevo asfalto. Entonces se ha empezado a utilizar esta técnica. Esto no se usa solo en el asfalto, hay un montón de materiales que se pueden recuperar para utilizarlos creando otros que no son los mismos, ¿verdad? Y otro aspecto es el que vamos a profundizar un poquitito aquí, que es reciclar, que es un proceso que le vamos a ir explicando en cada uno de los materiales que cité anteriormente, cómo se puede llevar. Bueno, en el proceso de reciclar es necesario saber que es el proceso por el cual se someten todos los materiales que utilizamos en nuestra casa o que catalogamos como desperdicios. En este proceso lo que hacen es transformarlo y aprovecharlos para que puedan ser utilizados nuevamente en objetos totalmente nuevos. Es decir, mediante el proceso de transformación le permitimos al residuo que fue considerado un desperdicio o basura, al catalogarlo, le permitimos tener un nuevo costo económico y que pueda ser utilizado nuevamente. Ok, empezamos con la primera clasificación, que es con respecto a los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. En esta clasificación la vamos a considerar en 10. La primera corresponde a todos aquellos grandes electrodomésticos, que son la refrigeradora, la lavadora, las cocinas, que las encontramos en todas nuestras casas, ¿verdad? Como segundo encontramos los pequeños electrodomésticos, que son aspiradoras, cafeteras, planchas de pelo, secadoras, todo ese tipo. De tercero tenemos todo el equipo informático y telecomunicaciones, que son todas las pantallas, ordenadores, teléfonos, tablets, y demás equipo que utilices. De cuarto encontramos aparatos electrónicos de bajo consumo. Esto significa que su consumo eléctrico no es tan alto como los anteriores. En eso son catalogados los televisores, todo tipo de instrumento musical que sea conectado a la corriente. Además tenemos los radios. Como quinto encontramos los aparatos de alumbrado, que son todos los fluorescentes, bombillas LED, que son las que utilizamos ahora más comúnmente si tenemos una conciencia de bajo consumo eléctrico. Además las bombillas incandescentes, que eran las que se utilizaban anteriormente con mayor frecuencia. De sexto encontramos todas las herramientas eléctricas o electrónicas, taladros, máquinas de coser, cortacéspedes. En esta parte se clasifican todas aquellas que se utilizan para la construcción. En el séptimo encontramos todos los juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre, digamos. Pueden ser las consolas, juguetes teledirigidos, cronómetros deportivos, y demás equipo electrónico que utilices para pasar en tu tiempo libre. Como octavo tenemos todos los aparatos médicos. Aquí exceptuamos todos los que son implantados e infectados. Pueden ser termómetros, tensiómetros, estetoscopios. Ahora que está muy común en los respiradores, también por la emergencia, también entran en esta clasificación. De noveno encontramos todos los instrumentos de vigilancia o control, termostatos, las mismas alarmas que utilizamos en nuestras casas y detectores de humo, que son frecuentes ponerlas en áreas de cocina. Y por último encontramos las máquinas expendedoras, que no es tan común encontrarlas en nuestros hogares, pero sí en diferentes comercios o hasta mismos centros de salud. Con respecto a estos tipos de residuos debemos de considerar ciertos cuidados. El primero es que debemos de revisar que se encuentren en una buena condición. Esto debido a que para la hora de su reciclado es necesario que las partes internas se encuentren en buen estado para poderlas reprocesar o transformar. Eso quiere decir que no se tienen que exponer al sol o mojar, debido a que si se exponen al sol pueden dañarse, y se exponen al agua. La mayoría de los materiales de estos electrónicos corresponden a metales, los cuales se pueden alumbrar. Como tercero, cambiarlos hasta que su funcionamiento esté adecuado, como ya lo habló doña Erika. Muchas veces tenemos un televisor que funciona perfectamente,
pero salió uno más grande, uno más moderno, y queremos cambiarlo, pero tenemos el de antes que servía perfectamente, tratar de utilizarlos hasta que su funcionamiento, que ya no funcionen. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos con ese consumismo electrónico, seguimos generando la misma cantidad de residuos y aumentando cada día más. Y si decimos, sí, pero es algo más tecnológico, ahorra más energía, pero ¿sabes cuántas toneladas de CO2 estamos generando? ¿Cuántos residuos estamos generando solo por una práctica consumista? Entonces hay que considerar esos aspectos. De los beneficios que tenemos al recuperar o reciclar este tipo de residuos, el primero podemos encontrar que no se extraen minerales nuevos para las partes internas de los electrónicos, ya que la mayoría o casi todo es metal o plástico, y algunos cuantos tienen vidrio, principalmente en su pantalla. Esto es debido a que no se explotan los recursos, no necesitamos destruir más el suelo, ya que recordemos que la mayoría de metales se encuentran bajo la tierra, ¿verdad? Entonces es importante considerarlo. Además, los ordenadores y los televisores contienen químicos dentro de sus componentes, los cuales si terminan en un vertedero o un botadero, van a deteriorar las capas del suelo, dañándolas, puede ser por completo o parcialmente. Además, si terminan en un cuerpo de agua, ya que es muy común a nivel mundial que las personas agarran los residuos electrónicos y como no saben qué hacer, terminan desechándolos a un cuerpo de agua y dañando el agua, generando la ya no potable o no tan beneficiosa para los seres humanos. Además, recordemos de que si terminan en un lugar de suelo donde en su parte interna se encuentran cuerpos de agua, se van a contaminar y ya no van a funcionar para lo que realmente son dados. Además, que generan nuevos empleos, ya que al necesitar transformar todos esos residuos, se requieren más profesionales que puedan transformar su modificación y transformación, y además podemos incluir a los que se encargan de transportar los residuos reciclados. Además, de acuerdo a National Geographic, el reciclar el aluminio nos ahorra un 95% de energía, el plástico hasta un 70%, y el acero nos puede ahorrar hasta un 60% de energía. Me preguntan, ¿por qué estamos hablando de estos tipos de metales y de plástico en electrónicos? Es porque son los principales componentes que tienen. Entonces, sumemos cuánto estamos ahorrando y es muchísimo. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de los residuos de papel y cartón. Estos son muy importantes porque constantemente estamos usando este tipo de material en cuadernos, en libros. Bueno, ahora se ha tratado de reducir en los lugares de trabajo, las impresiones de circulares o así, pero todavía hay lugares donde imprimen volantes que andan repartiendo. Entonces, ¿qué hacer con todo este papel? ¿Cómo darle un uso adecuado? Bueno, lo primero que uno debería intentar es reutilizarlo, ¿verdad? No desechar una hoja que por un lado está blanca y por el otro está ya utilizada. Tratar de utilizarla por los ambos lados. Entonces ese es el primer aspecto. Después, antes de reciclarla, ¿qué debería hacer yo? Separarla. ¿Cómo la separo? En el caso del papel, en tres cosas. Uno, papel de color. Otro, papel blanco. Y otro, papel periódico. ¿Por qué se separan así? Porque los procesos de reciclaje son completamente diferentes. Entonces, si van mezclados, pierden valor. Y si estamos buscando una alternativa para tener ingresos, que es una de las razones por las que las personas empezaron a reciclar o por las que las municipalidades tienen campañas de reciclaje, que es para también tener un ingreso, entonces se pierde ese ingreso, se devalora el material. Entonces, bueno, se divide en papel de color y papel blanco, que hay que tener cuidado con el papel blanco, que si el papel blanco tiene un exceso de tinta, es decir, fue impreso en más de un 50% de la hoja, ya se considera papel de color, porque esas tintas que tienen le causan gran daño al papel y son difíciles de eliminar. En lo referente al cartón, se debería dividir en dos.
Digamos que el cartón es más fácil que te lo reciban en una sola cosa, no se ponen tan delicados, pero si uno puede, lo debería dividir en dos, en cartón corrugado y en cartón liso. ¿Cuál es el corrugado? Normalmente el corrugado son dos tapas de cartón que en el medio tienen un material así, corrugado en forma de zigzag, ¿verdad? Entonces, por eso ese cartón es diferente, ese cartón tiene una densidad diferente y por eso se recicla diferente. Y el cartón liso, que es, por ejemplo, el cartón que traen las tapas de los cuadernos. Eso es un cartón liso, entonces hay que tener cuidado entre cuál. Algunas cajas también son de cartón liso. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener a la hora de reciclar papel y cartón, verdad? El papel y el cartón siempre tienen que estar limpios. Si yo tengo un lugar para depositar el papel y el cartón, tengo que intentar que ingrese el mínimo de polvo, ¿verdad? Tratar de tenerlo cubierto y por ninguna circunstancia que se moje. Porque en algunos lugares le permiten que se moje y luego se seca. Una vez seco lo llevan a reciclar. Ya ese papel, si se detecta que se mojó, y ustedes detectan cuando un papel se mojó o un cartón porque toma una forma ondulada. Entonces ya no cumple la función que debía cumplir. Ya cuando se intenta reciclar, ese papel se va a deshacer con mucha facilidad. Entonces no se puede convertir en lo que se desea. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas, limpio y seco. No debe incluir ningún papel carbón que todavía existe, que todavía algunos lo usan, o hay también unos papeles químicos, que son los que pasan de una copia a otra cuando yo escribo. Esos tampoco se deberían de incluir, porque como su nombre lo dice, tiene un componente químico, y ese componente daña el resto del papel cuando se intenta reciclar. No debe de tener ni prensas plásticas, ni metálicas, ni grapas, ni resortes. Entonces, ¿qué debería yo hacer? Por ejemplo, al finalizar todos los cursos selectivos, uno debería agarrar todos los cuadernos que utilizó en todas las materias, ¿verdad? Zafarles el resorte, ver cuántas hojitas tengo que se pueden reutilizar, hojas que quedaron en el medio en blanco y que yo las podría reutilizar para hacer prácticas como borrador, como cualquier cosa, sacarlas, ponerlas aparte, separar el papel de las pastas, ¿verdad? De los cuadernos, quitar las grapas, quitar los resortes, quitar las prensas y ya llevarlos al centro de reciclaje. Ok, ¿qué beneficios tiene esto? Evidentemente el papel y el cartón son de las primeras cosas que se iniciaron a reciclar. ¿Y por qué? Porque vimos los beneficios en no cortar árboles. Al producir 1 tonelada de papel, se cortan aproximadamente 17 árboles. Eso es una cuestión exagerada, ¿verdad? Eliminar 17 árboles. Árboles que se pueden encargar de eliminar CO2 de la atmósfera. Es terrible. Y tras de todo eso, produciendo más papel, producimos más CO2. Entonces, el reutilizar y el reciclar el papel es maravilloso desde ese punto de vista. Se reduce el consumo de energía y de agua. Para producir papel se necesita agua como para la mayoría de los procesos productivos que tenemos. Aunque el agua se reutilice, en algunos se reutiliza varias veces, siempre se consume agua. Entonces, el no tener que consumir nueva agua, esto es una maravilla. Entonces, se reduce la cantidad de consumo. Para producir 1 tonelada de papel también se utilizan aproximadamente 4.100 kilowatts de energía. Es decir, ¿cuánto tenemos que tener funcionando hidroeléctricas o otros sistemas de producción de energía para producir esta cantidad? Es exagerado. Se disminuye también la contaminación del aire, porque las fábricas no van a estar produciendo este papel, del agua y del suelo, ¿verdad? Porque también sabemos que los árboles protegen el suelo. Si los cortamos, se da mayor escorrentía, es decir, el agua corre más fácilmente sobre los suelos y empieza a generar otras problemáticas que generan inundaciones, deslizamientos y otras, que en esta época son muy comunes y que debemos de tratar de evitar. Ok, tenemos otros residuos que uno quisiera que se utilicen más, por diferentes razones no se utilizan,
¿Qué son los residuos del vidrio? ¿Por qué a la gente no le gusta utilizar tanto vidrio? Bueno, una de las razones es la comodidad. Que uno anda una botella de vidrio, por ejemplo, en el bolso para tomar agua y a más de una nos ha pasado, o de uno, que la botella se quebró dentro del bolso o dentro de la mochila o en el aula y se hizo un desastre, ¿verdad? Entonces, tratamos de evitar ese uso. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, tratar de andar la botella de vidrio dentro de una bolsita, ojalá de tela, que nos ayuda a que si eso se quiebre, los vidrios queden contenidos ahí. Perfecto. ¿Cómo se clasifica el vidrio? ¿Qué vidrio se recicla y qué vidrio no? Bueno, todo el vidrio que sea de botellas y frascos se puede reciclar. ¿Cómo se divide? Se divide por color. Es muy fácil. Yo voy viendo desde el vidrio más claro hasta el más oscuro. Lo pongo en una cajita. Las botellitas blancas, las botellitas verdecito claro, las botellitas verdecito oscuro, las color ámbar. Las voy separando así. En algunos lugares, como aquí en Costa Rica, en Cartago, en la fábrica de vidrio que se llama Vitrosa, ahí te reciben botellas y frascos de vidrio y te devuelven algunos insumos que puedes utilizar en tu casa, como vasos, copas y este tipo de cosas. Cosas que también es importante decir que no se reciclan. Ni los vidrios de las casas, ni los vidrios de los parabrisas de los carros, ni los vasos, ni las copas, ni los platos, ni la mayoría de los bombillos antiguos, excepto que se reciclen algunos como los que dijo Michelle, como electrónicos, que especialmente son los LED, ni los espejos, ninguno de esos tipos de vidrios se reciclan. ¿Por qué? Porque ese vidrio está hecho de diferentes aleaciones y esas aleaciones no permiten el reciclaje de una forma adecuada o sencilla. Entonces todavía no se ha implementado el reciclaje de este tipo de artículos. Eso es importante que lo tengamos en mente, pero también es importante que cuando desechemos ese vidrio que se nos quebró, pensemos en quién va a tener que tocar ese vidrio, en quién se puede cortar con ese vidrio. Entonces, echar ese vidrio envuelto en un papel periódico, ojalá ponerle afuera peligroso para que los señores que recolectan los residuos que ya no tenemos que hacer con ellos, no vayan a sufrir algún accidente. En este caso, en el del vidrio, es en el que se sufren mayor cantidad de accidentes las personas que recogen basura. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bueno, ¿qué cuidados deberíamos de tener? Bueno, que las botellas estén limpias, es decir, una vez que ya yo desocupé una botella de vidrio, ¿qué debería hacer? Arrancarle la etiqueta, enjuagar la botella. Eso no significa que yo voy a agarrar la botella, voy a agarrar un hisopo, le voy a poner jabón, lo voy a llenar de jabón a aquella botella, no. Todas las cosas que les hemos dicho, todos los productos que les pedimos que vayan limpios, es limpios con agua. Y no tengo que llenar la botella completamente de agua porque si no también sigo contaminando agua. Un poquitito de agua en el fondo de la botella, la agito para que le quite todo el residuo que tenga, la boto y la pongo a secar. Estos materiales tienen que ir secos y limpios, sin etiquetas, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Por qué tiene tantos beneficios reciclar vidrio? Reciclar una botella de vidrio equivale a un consumo energético de un bombillo encendido por 4 horas seguidas y que el bombillo sea de 110 watts. Es decir, es un bombillo con una incandescencia grande, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque vean, una sola botella lo que reduciría. Hay un ahorro de gases de efecto invernadero que nosotros siempre los queremos evitar cuando se está produciendo vidrio. Entonces, si no se produce, se reduce esa cantidad de gases de efecto invernadero, que son los que van matando poco a poco nuestra capa de ozono. Ahorro de materias primas y evidentemente, como lo decíamos con otros materiales, si no extraemos del ambiente este tipo de materias primas, ahorramos, no dañamos el ambiente. Cualquier proceso de extracción, por más ambientalmente amigable que sea, le causa daño al ambiente, elimina colonias de vida que hayan ahí, de insectos, de animales, de lo que sea,
desplazamos algunas plantas que ni siquiera nos damos cuenta, le quitamos minerales al suelo. O sea, meter una maquinaria donde sea para extraer cualquier cosa, hacemos un daño. Entonces, eso es bien importante tratar de reducirlo. Mejora la calidad del aire y del agua al reducir la contaminación en casi un 20%. ¿Por qué? Porque estamos produciendo menos vidrio, porque estamos extrayendo menos. Ahorro de materias primas, evidentemente, y conservación del medio. Mejora la calidad del agua al disminuir la contaminación. Yo no sé quién ha ido alguna vez a caminar a lo largo de un río o de la playa y se ha encontrado esa cantidad de botellas de vidrio quebradas, despedazadas, que primero pueden provocar un accidente y que después empiezan a hacerse unas partículas diminutas de vidrio que nunca las vamos a poder recuperar. Y eso probablemente algún animal, alguna especie las va a consumir. Y entonces causamos un daño exponencial. Y evita que los residuos vayan a un vertedero. 3.000 botellas de vidrio recicladas evitan 1.000 kilogramos en un vertedero. Ahora, yo no sé los que han ido a un vertedero o a un relleno sanitario. Y cuando, especialmente en los vertederos, se tira todo el material y que le va a pasar el camión por encima, algunas botellas de estas de vidrio explotan, revientan, ¿verdad? Otras no. Y con el paso del tiempo, el vidrio no se descompone. Y no se descompone hasta que por la presión de la basura que tiene sobre él, se reviente. Entonces, igual va a quedar en miles de pedazos que van a ir a formar parte del suelo. Y esto va a dañar tarde o temprano el suelo. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los residuos más comunes en nuestros hogares o en nuestra vida diaria, que son los residuos de plástico. Ok, para su clasificación los vamos a clasificar en los que son fáciles de reciclar, los que es posible que puedan reciclarlos, pero no en todo lado los reciclan, y los que son difíciles de reciclar y solo lugares especializados los reciclan, por lo cual es bastante difícil. Para el plástico es importante que nosotros sepamos la densidad, eso significa el numerito que está debajo de cada uno de los envases. Si tienen un envase cerca pueden fijarse qué numerito tiene. Va del 1 al 7, el número 1 son todos aquellos plástico PET o PET, que es tetraplato de polietileno, que es muy común encontrarlo en las botellas de agua, en las botellas de refresco. Es el que tiene la densidad más baja, entonces es más facilito de destripar. Ahí con eso lo podemos clasificar. El segundo es el polietileno de alta densidad. Este tipo de polietileno es un poquito más duro, casi siempre tiene un color y es clasificado con el numerito número 2. Ahí encontramos la leche que viene en plástico. Podemos encontrar todos los productos de limpieza de nuestros hogares. Podemos encontrar donde viene el champú, donde viene nuestro acondicionador, donde viene el gel de baño. Como numerito 3 tenemos los vinílicos. Los vinílicos son los que se utilizan comúnmente en las cañerías o en los tubos, ¿verdad? En los cables eléctricos y en los juguetes de los niños. Este tipo de material son muy difíciles de reciclar, entonces en casi ningún lugar lo hacen. Aquí en Costa Rica hay una empresa que me comentaba doña Erika que se llama Durma. Ellos recogen este tipo de material, pero tienen que ser de la marca de ellos y con mucha cantidad. Entonces es un poco complicado, se trataría de evitar, pero ¿con qué reemplazamos? Nuestros tubos y cañerías, ¿verdad? Para que nos duren bastante tiempo. Entonces es complicado. Luego encontramos con el número 4, el polietileno de baja densidad. Este es catalogado por ser el que se encuentra en las bolsas de basura, los film transparentes o el plástico transparente que utilizamos en nuestros hogares. Y además se encuentra en las bolsas donde viene la ropa. El número 5, que es el polipropileno. Este polipropileno es el que tenemos grandes problemas, ¿verdad? Que encontramos las tapas de nuestros refrescos, de los productos y las pajillas, que son controversiales en este momento, ¿verdad? Este tipo de material casi nunca se recicla, cuesta mucho. Lo que hacen mayoritariamente es reutilizarlo en otro tipo de función. Por ejemplo, acá en Costa Rica utilizan las tapas de los refrescos
y de todo tipo de que vos haya utilizado, ¿verdad? Y se envían, se recogen, se limpian, se envían, y se llama el programa Playas Accesibles. Lo que hacen es hacer rampas donde si tú tienes algún problema o una discapacidad, ¿verdad? Puedas ingresar a la playa normalmente en tu silla de ruedas. Entonces lo realizan con ese tipo de material. Con el número 6 encontramos el poliestireno. El poliestireno es complicado porque todavía se utiliza para las bandejas de comida, se utiliza en el yogur, pero es un material, primero, que es dañino para nuestra salud, y segundo, que es muy, muy difícil de reciclar. Entonces, lo mejor es tratar de evitarlo, tratar de no encontrarlo, por lo cual cuesta mucho reciclarlo. Y el número 7 son todos aquellos otros tipos de plásticos que son restos de resinas plásticas o son mezclas. Aquí podemos encontrar los biberones de los niños, podemos encontrar los DVDs, los CDs y las jeringas. Este tipo de residuo también es muy difícil reciclar. La mayormente no se recicla, se tiene que desechar. Entonces tratamos de reducir su consumo. Como el resto de los materiales que hablamos, hay ciertos cuidados que se debe tener. Lo primero es revisar el número de densidad que tiene el envase para verificar reciclable. Recordemos que los que tienen el número 1, el número 2, el 3 y el 4 son los mayoritariamente comunes que se pueden reciclar, principalmente el 1 y el 2, que son los que se encuentran comúnmente en nuestros hogares. Asegurarse que no existiera una sustancia química dentro del envase. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, tú tuviste cloro en una botella, esa botella ya no se puede reciclar. ¿Por qué? Porque el plástico por dentro tiene ciertos poritos. Entonces absorben el químico y es muy difícil eliminarlo. Esto pasa, y es claro aclararlo, en los hogares, muchas veces en las botellas que tuvieron cloro, los limpian, los lavan y los ponen a secar y después los utilizan para otro tipo de fin. Mucha gente también lo utiliza para agua, el cual no se debe hacer porque estás tomándote el químico combinado con agua, se podría decir. Entonces es importante tener esta consideración. Luego quitarle la tapa y las etiquetas, por lo cual, porque las etiquetas no se pueden reciclar y las tapas son muy difíciles de reciclar, como ya lo mencionamos. Entonces es mejor reutilizarlas en otro fin. Después debemos de lavarlos y dejarlos secar por completo. Como ya lo doña Erika, no significa echarle jabón y dejarlos ahí, lavarlos 5 veces hasta que te huelan a puro jabón. No, es solo eliminarle el residuo que tiene adentro y dejarlos secar por completo. Como ya mencionamos, todos los residuos que se van a reciclar es necesario que se encuentren secos. Esto a que no sabemos la manipulación que va a tener en su transporte y se puede combinar con otro residuo. Por ejemplo, que tú mandas una botella que tenía agua por dentro y estuviera cerca del cartón, ya arruinamos, no sabemos cuántas toneladas de cartón solo por ese descuido que tuvimos. Y el plástico sí se puede reciclar todo en la misma bolsa o el mismo estañón de basura. Y como beneficios, el primero es el ahorro de energía. Al fabricar envases reciclados, podemos tener un ahorro energético del 84%. Recordemos que el generar energía es una de las principales fuentes de contaminación, no es decir, una de las mayores de todas. A nivel mundial es considerado como el segundo o tercer fuente de generación de gases de efecto invernadero por medio de la generación de energía. Entonces consideramos cuánto estamos evitando al reciclar envases de plástico. Como segundo, la reducción de las necesidades de materia prima. Esto quiere decir que no vamos a necesitar extraer materiales vírgenes para poderlo producir. Y recordemos que el plástico proviene del petróleo, ¿verdad? Entonces, si nosotros reciclamos envases plásticos, nos estamos ahorrando 1 tonelada de petróleo por cada tonelada de envases plásticos. Y además, mejoramos la calidad del aire al reducir la contaminación, porque estamos reduciendo 1.5 toneladas de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono.
Como ya les mencioné, esto se debe a que primero la extracción del petróleo genera gran cantidad de gases de efecto invernadero y además la energía que se utiliza para producirlo. Luego estamos descendiendo la cantidad de residuos que se incineran, ya que hay ciertos lugares que optan por no enviarlos a un relleno sanitario, sino que lo incineran. Esto a su vez también genera gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y por último, reducimos los residuos que terminan en un vertedero, que cabe destacar que el plástico no se desintegra de un día para otro, no, duran miles de años en el ambiente, dependiendo del tipo de plástico, así de su duración, y cabe destacar que son muchos años, pueden pasar muchas generaciones y todavía podemos encontrar botellas intactas. No sé si ustedes han visto videos donde salen las botellas intactas, y cuando se desintegra el plástico, de ser macroplásticos pasamos a microplásticos, ¿verdad? Que terminan siendo alimento de muchas especies, de peces o de animales mamíferos, que si nosotros vamos y el pescado se comió un microplástico y lo acumuló en su estómago y nosotros después lo pescan, estamos comiéndonos esos plásticos nosotros. Entonces también es un beneficio para nuestra salud. Entonces deberíamos de también tomarlo en cuenta. Ok, otro de los residuos que normalmente se recicla y que incluso tiene un valor económico muy alto son los residuos de aluminio y de otros metales. El aluminio, por ejemplo, en lo que son las latas de aluminio, todo el mundo quisiera llevar a reciclar ahí a los ecocolones, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Porque es de los que más retribución económica le brinda a uno, o mayor cantidad de puntos para que pueda intercambiar por cosas. ¿Qué debería uno siempre? Separar la lata de la cosita que usa para abrirla, del cierre ese, ¿verdad? Que usa. Porque la lata tiene color y el cierre ese por lo general no, excepto algunas marcas que ya le han puesto color para sobresalir de ellos, ¿verdad? Pero bueno, estos son aluminio, cobre, plata, oro, bronce. La mayoría de los minerales o todos los minerales se pueden reciclar, reutilizar. Entonces incluso son fuentes para que la gente se quiera meter a robar casas que estén sin terminar porque le roban los cables, ¿verdad? Queman el cable y le sacan el cobre, le sacan el material para poderlo reciclar, lo venden. Entonces, bueno, son materiales muy famosos por eso. Incluso hay tuberías, ahora que Michelle hablaba de los PVC, que también en lugares antiguos todavía existen y también se utilizan, se reciclan nuevamente, ¿verdad? Se pueden reciclar. ¿Cuál es la problemática de tener, por ejemplo, tuberías, bueno, de cobre? Son muy caras, se utilizan solo en algunas industrias y el resto empiezan a corroerse cuando están en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces empieza a reducírsenos la cantidad de agua y también empezamos a consumir estas partículas que se van haciendo de corrosión, entonces de ahí también nos podemos enfermar. ¿Qué cuidados hay que tener con este material? Bueno, debe estar en buen estado, pero con el aluminio, digamos, ese buen estado es un poco relativo, porque casi cualquier lata te la reciben, no importa cómo esté. Lo que uno debería tratar es de que no esté sucia, ¿verdad? De echarle, vuelvo a repetir, un poquitito de agua, lavarla por dentro y que por fuera esté relativamente limpia, no importa si está arrugada, no importa cómo esté, pero que esté limpia. Entonces, normalmente la gente las aplasta para que su volumen sea menor, ¿verdad? Porque si yo llevo todas las latas así como vienen y trato de conservarlas todas nítidas, más bien son un montón. Igual que con el resto de los envases, tratar de que estén secos, ¿verdad? Y haberlos lavado con agua. Con el resto de los metales hay algunas discrepancias. Por ejemplo, con el cable, que el cable lo que hacen es quemarlo para quitarle el plástico ese que trae envolviéndolo. No le pasa nada, en realidad al metal no le pasa nada, después ese metal se funde porque tenemos que tener claro que la temperatura de fundición es más alta que la temperatura de una fogata que yo pueda hacer para quemarle ese plástico, ¿verdad? Pero lo que sí piden es que vaya sin esa cobertura de plástico.
¿Hay otras formas de eliminarla que no sea quemarla? Claro que hay otras formas, que es quitarla lentamente, pero como duran tanto, entonces a la gente le parece que no le retribuye. En el caso de tuberías que ya estén utilizadas, hay que buscar que el grado de corrosión no sea muy alto, porque si es muy alto no se van a poder reciclar. Y si se tienen que reciclar, las tienen que meter antes en unos procesos de ácido para eliminarles un poco esta corrosión. Y entonces resulta a ratos un proceso más caro, aunque desde el punto de vista ambiental es un proceso más amigable porque se reutiliza el mineral. A la industria no le conviene porque es más caro, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, evidentemente se va a disminuir esa extracción que estamos buscando. Creo que en todos los materiales que hemos hablado hoy, el vidrio, los metales, el plástico, el papel, el cartón, en todos, ¿qué es lo que buscamos? Reducir la extracción desde el punto donde se originan, ¿verdad? De donde los podemos extraer. Entonces, aquí también, ¿por qué? Porque, bueno, cuando los extraemos, causamos daños a la tierra, causamos daños al aire, causamos contaminación de agua. En todo se da este tipo de contaminación. Aparte que cuando están haciendo los procesos del aluminio, se utilizan una serie de químicos que dañan un montón el agua. El agua tiene que ser desechada, en buena teoría, a una planta de tratamiento, y que entonces vamos a depender de esa efectividad, de esa buena planta que se tenga en algún lugar. Y no en todos los lugares, lamentablemente, se tienen plantas de calidad. Entonces va a llegar ese nivel de contaminación a nuestros ríos, que ya de por sí están altamente contaminados porque nosotros nos encargamos de eso por otros medios, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, reciclar 1 tonelada de aluminio, que son un montón de latas, porque el aluminio casi no pesa, evitan extraer 5 toneladas de aluminio, es decir, esa tonelada de aluminio se puede utilizar para producir lo que antes se utilizaba con 5 toneladas, entonces es una belleza, ¿verdad? Se reducen algunos gases que se emiten a la atmósfera, como el dióxido de azufre, vapores de alquitrán, ¿verdad?, que contaminan la atmósfera, y una cuestión muy grave, que provocan la lluvia ácida. Y que, bueno, dichosamente yo creo que aquí en Costa Rica todavía no hemos tenido una lluvia ácida producto de contaminación ambiental. Hemos tenido lluvia ácida producto de erupción de volcán, pero no de contaminación ambiental. Pero en el momento en el que empecemos a ver esos impactos, como se han dado en otros países, nos vamos a dar cuenta del daño que estamos ocasionando. Entonces no lleguemos a ese punto, no lleguemos a darnos cuenta de esto, ¿verdad? Disminuye la generación de residuos urbanos. Todos los productos que tratemos de reutilizar o de reciclar van a reducir esta producción de residuos urbanos que cada vez nos ahoga más. Y se puede generar dinero con la venta. Como yo les dije, una de las cosas mejor pagadas es el aluminio, el cobre, la plata, el oro, ¿verdad? Ni se diga, pero que se encuentran en menor cantidad. El que mayor podemos encontrar de estos minerales es el aluminio y el latón, que el latón vendrían a ser todas las latitas de atún, de leche condensada, de leche evaporada, algunos frijoles molidos o frijoles enteros que vienen en estas latitas, que también se reciclan. Y también lo único que deberíamos de hacer es echarles un poquitito de agua, tener una esponja adecuada solo para esas latas, porque si se llena de jabón ya contaminamos la lata, ¿verdad? Entonces no contaminarla, y también llevarlas. En el caso de las latitas, que es importante, estas de atún, frijoles y todas estas, bueno, tener cuidado con las tapas. Si la tapa se desprendió, intente que la tapa quede dentro del envase y arrúguelo un poquito. ¿Por qué? Porque estas tapas tienen un filo impactante, ¿verdad? Ya sea que yo la haya abierto la lata con un abridor o que yo la haya desprendido con un abre fácil de esos que traen, quedan con mucho filo. Y eso puede dañar tanto a las personas que hacen el proceso de reciclaje como a las personas que llevan los materiales a los centros de reciclaje. Entonces hay que tener un poquitito de cuidado con eso. Bueno, vamos a continuar con los residuos de Tetra Pak y Tetra Brick.
tal vez se pueden preguntar, pero ¿por qué eso no los podemos reciclar con el cartón y el papel? Y yo veo que es como un cartón. Bueno, eso se debe a su composición interna, ya que ellos tienen polietileno, que el polietileno ya lo hablamos, que es un plástico. Además tienen aluminio y tienen cartón. Entonces, durante el proceso del reciclado, tienen que separar todas esas capas para poderlo aprovechar. ¿Y dónde encontramos el Tetra Pak y el Tetra Pak? Lo encontramos en los envases de leche, de jugos, hay productos de cocina que vienen dentro de estas cajitas y son fáciles de encontrar debido a que en uno de sus lados encontramos un triangulito que efectivamente dicen Tetra Pak o Tetra Pak, dependiendo de cuál sea el que estamos utilizando. Al igual que todos los demás residuos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Hay que tener ciertos cuidados. El primero es que muchos de estos envases traen pajillas, ¿verdad? El cual ya vimos que no se pueden reciclar ni deberían de estar en el mismo contenedor donde se encuentra el Tetra Pak o el Tetra Pak, ¿verdad? Entonces lo que debemos primero es retirar la pajilla, debemos lavarla y escurrir y dejar que se seque bien. Una técnica que hacen es en el tendedero del lugar, ¿verdad? Lo pones con unas prensitas y dejas que el aire lo seque correctamente. Además, dejarlo escurrir por completo, se debe compactar o aplastar. Esto también se debe a la cantidad, ¿verdad? Se puede hacer un tumulto muy grande y son pocos paquetes, ¿verdad? Es como lo más común. Hay personas que deciden abrirlo para que el proceso de secado sea más rápido. Los beneficios que tenemos con tratar este tipo de residuos es primero que reducimos los gases de efecto invernadero, ya que se ahorra energía, que como ya les comenté, eso se traduce en una reducción de gases de efecto invernadero automáticamente. Siempre que ahorremos energía, vamos a reducir gases de efecto invernadero. Luego vamos a reducir la contaminación del aire y el agua, ya que en el proceso, si dejamos que este proceso se degrade bajo tierra o que es lo más común, ¿verdad? Este tipo de residuo va a liberar ciertos contaminantes al medio ambiente por los materiales que contienen, principalmente por los metales y por el plástico. El cartón es lo que más fácilmente se desintegra. Y por último, conservar los recursos naturales. Esto es debido a que no agarramos materia virgen, ¿verdad? Materias vírgenes, por lo cual reducimos el deterioro o la eliminación de recursos naturales al realizar este tipo de residuos. Luego vamos a hablar de los residuos medicados y sus envases. Este es un tema un poco controversial debido a que la mayoría de personas no sabemos qué hacer con estos residuos. Por ende, los vamos a clasificar en fármacos e infectacontagiosos. ¿Por qué esta clasificación? Porque es la más correcta a la hora de separarlos. Además, no estamos contemplando los residuos peligrosos, ¿verdad? Todos aquellos que han tenido radiactivos y demás, porque no es común encontrarlos en nuestros hogares. Como primero encontramos los fármacos, que son todas aquellas pastillas, ampollas de antibiótico, todo ese tipo de medicamento que cuando vamos a la clínica o a nuestro hospital es lo que nos recetan. Y los infectocontagiosos son todos aquellos que han tenido un contacto con fluidos humanos. Eso quiere decir saliva, sangre, sudor. Por lo cual no se deben unir con los demás. Ok. Es importante cuando uno está hablando de este tipo de residuos tener algunos cuidados. En especial, por ejemplo, revisar siempre las fechas de caducidad de los medicamentos. O sea, especialmente cuando tenemos en la casa adultos mayores y niños que van y se toman una pastilla y no se dan cuenta si estaba vencida o no. Incluso ya cuando uno va haciéndose más grande, se va dando cuenta que leer la fecha de caducidad de algunos blistick de pastillas se va volviendo complicado, ¿verdad? Porque es como un número en relieve que cuesta ver. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de medicamentos. Y una cosa que tal vez
no es completamente parte del reciclaje, pero que sí es importante decirlo, es que los medicamentos no se comparten, ¿verdad? A mí me recetaron un medicamento para una infección y como yo me sentí bien antes, me quedaron 3 pastillas. Entonces después se la regalo a Michelle que la vi que está con una infección. No, eso no se hace. Esos medicamentos que yo no consumo se deben devolver, como dijimos, al EVAIS, a la clínica, porque ellos saben qué hacer con ese medicamento. Probablemente lo vayan a desechar, sí, probablemente lo vayan a desechar, pero no está bien compartirlo porque no sabemos el tipo de enfermedad que tiene la otra persona y la podremos causar más bien un daño. Deben de estar bien separados. Cuando yo los llevo a la clínica deben de estar separados. Si yo incluso hubo uno que no abrí del todo, ¿verdad? Que lo dejé en la bolsita en la que se lo ponen, lo llevo así sin abrirlo, no lo separo. Entre más cerradito vaya, podría ser que se pueda reutilizar dependiendo de la fecha de caducidad. En esos casos sí los pueden entregárselo a una persona que lo necesite, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que almacenarlos en un lugar seguro y tener cuidado también, por ejemplo, si uno anda algún medicamento en el bolso, en la mochila, de que en algunos casos se rompe el papelito que tienen por detrás, que generalmente es una aleación de aluminio, se rompe, la pastilla se medio sale, ¿verdad? Y aunque la veo medio salida, me la tomo. Ya ese medicamento, al estar en contacto con el aire, va perdiendo sus propiedades. Entonces ese medicamento no me lo debo tomar, lo tengo que desechar. Ahora, ya he visto más de uno, lo agarra, lo tira en una pila y se disuelve con agua y ya. Lo agarro, lo tiro en el basurero. No, imagínense que incluso algún perro puede romper una bolsa de basura, están un poco de pastillas ahí, el animal se las come y después va a morir en algún lugar, ¿verdad? Dependiendo del medicamento que yo esté desechando. Siempre es importante llevarlos al centro de salud cercano. Otra cosa que es bien importante, si yo no voy a consumir el medicamento, mejor no lo retiro, porque puede ser que otro lo pueda consumir, ¿verdad? Entonces mejor no lo retiro. En el caso de agujas, las personas diabéticas, o que se hacen pruebas para ver cuánta azúcar en la sangre tienen, ese tipo de agujitas se tienen que echar ojalá en un envase plástico. ¿En cuáles? En los que Michelle decía de número 2. En estos tarros que son blancos, ¿verdad? Yo puedo ir echando las agujas. ¿Por qué? Porque en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, tienen un proceso para eliminar estos productos. No es que se vayan a la basura. Si yo tengo una enfermedad, me puse una inyección y la tiro en la basura, la aguja, y alguien se punza con esa aguja, muy probablemente se va a contaminar de lo que yo tenga y no es justo hacerle esto a otra persona. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿por qué hay que hacer todo esto? Como les decía, se va a disminuir la contaminación del agua y del aire, ¿verdad? Incluso y del suelo, especialmente del suelo, porque todo lo que desechamos en el agua tarde o temprano va a dar al suelo, ¿verdad? Protege la salud tanto humana como de otras especies y va a depender del tipo de enfermedades que cada uno tenga. Permite la recuperación de algunos materiales, dichosamente, y para beneficio de nosotros, ahora en algunas clínicas y hospitales ya no nos dan los medicamentos en una bolsita de plástico, nos la dan en una bolsita de papel. Entonces incluso se podría ver la posibilidad de reutilizar estas bolsitas de papel, ¿verdad? Porque son bolsas recicladas, ustedes lo notan por el color que ellas tienen. Se podrían reutilizar algunos envases o reciclar de cartón, de plástico, que vienen algunos otros tipos de medicamentos, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Entonces, en la parte de medicamentos, y si ya es una cuestión más grave, como decía Michelle, de los productos infectocontagiosos como una gasa con sangre, yo la debería depositar en una bolsita, cerrarla con un buen nudo, ¿verdad? Y llevarla a depositar también al hospital o a la clínica más cercana. ¿Por qué? Porque esto se incinera normalmente, porque esto tiene contaminantes. O esperar a que
van a ver en un momento que esa sangre se seca, si yo no tengo una enfermedad muy grave, esa sangre se seca y con el paso de los días esas bacterias mueren. Entonces también, pero me la voy a tener que dejar bastante tiempo y en algunos casos se va a podrir y va a oler feo. Entonces mejor voy y la dejo al centro hospitalario más cercano. Ok, para finalizar vamos a observar ahora un video que es un poco, nosotros nos pusimos a buscar algún tipo de reflexión porque al final lo que queremos con esta conferencia es un poco sensibilizarnos. A pesar de que en la mayoría de las universidades, en la mayoría de las carreras tenemos cursos de residuos, a veces es como vea la teoría, así se tratan los materiales y nada más. No, queremos ir más allá, queremos un proceso de sensibilización que no solo llegue a profesionales, que llegue a las familias y que de ahí se vaya yendo como una cascada y pueda llegar a la mayor parte de la gente que conocemos. Entonces vamos a poner esta reflexión que dura un par de minutos. Doña Erika, nos Dígame. vas a compartir un video, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ok, está inserto en la última diapositiva. Es para confirmarte si escuchamos el audio. Ok, sabe. Ahorita, digamos, no está en diapositiva, bueno, no está en presentación, entonces vemos como si estuvieras editando el PowerPoint. Ok, suave. ¿Ahí? Ahora sí. Okay. Tal vez si lo pones a correr un momentito para confirmarte que tenemos audio. Había una vez una montaña de basura tan grande que en ella vivían Sí tenemos, no sé si puedes ponerle un poquito más de volumen. Y la vida allí no era nada cómodo. Había una vez una montaña de basura tan grande que en ella vivían muchas familias. Se llamaba Basuria y la vida allí no era nada cómoda. Olía mal, todo estaba sucio y en ocasiones aparecían las ratas. Sus habitantes no tenían más remedio que amontonar los residuos en torres cada vez más altas, que al final siempre se caían y había que volver a empezar. De todos los niños del lugar, el más inquieto era Sebastián, y lo que más disfrutaba era la clase de música, pues allí podía bailar y hacer ritmos. Sin embargo, nunca podía tocar, porque en Basuria no existían instrumentos. Un día, mientras acumulaba residuos, Sebastián dio un golpe a un bidón y ¡plum! Sopló dentro de una botella de plástico y metió chapas en un bote de aceitunas, las agitó y de repente ocurrió algo que cambiaría por completo su vida. ¡Plum! Había descubierto la magia de la música entre la basura. Así que en clase de música propuso formar la Gran Filarmónica de Basuria. Todos estaban encantados con la idea, pero la profesora los desanimó. ¿Qué tocaremos? No tenemos instrumentos. Los fabricaremos con envases. Pero si están todos mezclados, tardaremos años en poder montar la orquesta. Los separaremos entre todos. Desde ese momento, los niños empezaron a separarlo todo según su sonoridad. Envases de plástico, latas y bricks por un lado, envases de cartón y papel por otro. Para hacerlo más fácil, decidieron poner contenedores de colores repartidos por la montaña, amarillo, verde y azul. Y así cada tarde, mientras construían nuevos instrumentos y ensayaban, la Gran Filarmónica de Basuria sonaba cada vez mejor en una ciudad cada vez más limpia y bonita. Qué belleza de video, lindísimo.
Me encantó que conforme ellos iban haciendo pues las medidas, todo se iba poniendo de colores. Eso es Sí. una belleza, una analogía definitivamente, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Doña Erika, Michelle, tenemos un montón de preguntas. Definitivamente este tema ha sido de un interés increíble. Entonces, si ya no tienen más material que proyectar, las vamos a proyectar entonces las preguntas acá para que las vayan contestando. Ok, entonces vamos a iniciar. Voy a asegurarme de que... Okay. La primera pregunta que tengo es si hay un código de colores de recipientes a nivel mundial para la separación de residuos. Michelle, ¿usted o yo? Cualquiera de las dos, como gustes. Dele. Ok, sí existe una clasificación a nivel mundial de colores. Esas las podemos encontrar en cualquier lado en internet. Puede suceder que en nuestro país no utilicen ese código de colores, aunque es lo recomendado debido a que si yo voy a otro país, yo sepa cuál es el recipiente de cada uno de los residuos, ¿verdad? Dentro de esa clasificación tenemos de color azul, todo tipo de plásticos. De color amarillo tenemos las latas. Correcto, las latas. Además tenemos todo el envase de vidrio en un recipiente verde y con respecto a material orgánico, que no lo tratamos tanto en esta charla, porque ya la hemos visto en diferentes charlas anteriores, encontramos en anaranjado. Es importante mencionar que en el rojo siempre va a ser catalogado como para todos los infectos contagiosos. ¿Esto por qué? Porque la clasificación que ya los hospitales han establecido, si tú vas al hospital o demás, siempre vas a encontrar para infectocontagiosos un recipiente de color rojo. Con respecto al plástico, hay ciertos países que deciden separar el plástico junto al Tetra Pak o al Tetra Brick, porque tiene una composición de plástico bastante alta. Entonces esa sería como la clasificación de colores. No sé si se me olvidó alguno que quieras mencionar. ¿Está bien? Okay. Pasamos a la próxima pregunta. Entonces, sería, la pregunta es si las botellas de perfume se pueden reciclar. No, las botellas de perfume no se reciclan. Las botellas de perfume lo ideal es reutilizarlas. Lamentablemente, bueno, en Costa Rica todavía no hay nadie que las recupere, digamos, para poder hacer este proceso de reutilización que sería lo ideal. Entonces, lo ideal es que uno intente reutilizarlas en alguna cuestión en la casa. Claro que dependiendo de la cantidad de perfume que uno use, ¿verdad? Se va a invadir de botellas, pero lamentablemente todavía no hay un proceso de reciclaje de este tipo de envases. Claro. Pasamos a la tercera pregunta y dice, para el vidrio, ¿qué es más efectivo? ¿Separar y entregarlo para tratamiento o tomarlo para elaborar vasos decorativos? Bueno, vamos a ver, es que eso es relativo, ¿verdad? Creo que Michelle va a estar de acuerdo conmigo en eso. Dependiendo de la cantidad de botellas de vidrio que yo produzca. Si yo produzco 5 botellas al año, probablemente las puedo convertir en unos vasitos y está muy bien, ¿verdad? Pero si yo produzco en botellas de vidrio 20, ya 20 vasitos empiezan y se me van a empezar a acumular y no me van a empezar a caber. Y llegará un momento en el que no quiero tener ese tipo de vaso, ¿verdad? Por diferentes razones. Ahora, hay una parte de ese que cuando yo parto la botella, que no tengo que hacer con ese otro pedazo, ¿verdad? Que es donde está la forma curva, digámoslo así. Entonces, ese, ¿qué lo hago? A la gente de la fábrica no le interesa recibirme solo esas partes de la botella. Ellos quieren la botella completa. Entonces, desde el punto de vista de ahorro energético, de extracción de materiales y demás, desde mi perspectiva, lo ideal sería mejor entregarlas.
porque hacemos más bien a la naturaleza haciendo eso que convirtiéndolas en unos vasitos. Para agregar al comentario de doña Erika, efectivamente es mejor reciclarlos, ya que imaginémonos que vamos a decorar la botella y la vamos a utilizar como un adorno. Ok, la vamos a decorar. Dentro de unos años, esa botella ya la vamos a ver como un residuo y ya no nos va a gustar en la casa. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tiene agregado muchos materiales, me imagino que lo pegaron con goma loca, ya la dañaste por completo, entonces se convertiría en un desecho. Si lo agarras como un negocio, bueno, te puede generar ingresos, pero siempre es mejor enviarlos a tratamiento. ¿Por qué? Porque como dijo doña Erika, estamos haciendo un bien al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo energía, estamos reduciendo agua, porque al realizar la elaboración de vidrio necesitamos agua y estamos reduciendo demasiado, pero demasiados contaminantes que se generan a la hora de realizar este tipo de producciones. Entonces, definitivamente para ambas mejor enviarlo a tratar. Ok, perfecto. Vamos con la próxima consulta. Dice, en Costa Rica se acostumbra o existe el triple lavado de los recipientes de agroquímicos. Estos son muy comunes en la agricultura. Ustedes, en ese caso, me imagino que la pregunta va relacionada si estos son reutilizables, reciclables. Ok, vamos a ver, el triple lavado de agroquímicos, de los envases de agroquímicos, nació inicialmente para el aprovechamiento total del agroquímico. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Le echa un poco de agua, lo enjuaga y lo echa en las plantas que tiene ahí, ¿verdad? En lo que está produciendo. Lo hace varias veces tratando de eliminar al máximo ese producto en el envase y así poderlo utilizar, ¿verdad? Muchos de estos envases no se reciclan, sino que lo que se hacen es reutilizar, ¿verdad? Entonces el envase así como está se lleva a un lugar, se desinfecta nuevamente, que lamentablemente este producto sigue causando contaminación de agua y suelo, pero ya no extracción de material. Entonces se lava y en muchos de los casos, no solo aquí en Costa Rica, sino en muchos países en el mundo se utiliza 3 o 4 veces el envase. El envase va perdiendo cierta consistencia por el agroquímico. Cuando ven que esa consistencia va variando, se desecha del todo. En algunos lugares bien arriesgados, como en Costa Rica, dijo que a veces no nos tiembla el pulso para algunas cosas, se están reciclando. El problema es lo que Michelle citaba, que si alguno de estos envases quedó con pequeños fragmentos del material que tenía adentro, y en este caso un agroquímico, que son productos muy dañinos, ¿verdad?, para la salud, que a veces quisiéramos que mejor no se utilizaran desde la perspectiva ambiental, puede causar un daño. Entonces, pero sí se están reciclando, pero especialmente verificando esto. Es muy fácil verificarlo. Cuando yo he hecho el triple lavado en un envase y quiero saber si quedó realmente bien, cierro el envase por un par de días, lo dejo dentro de mi casa, al par de días lo abro y lo huelo. Y si todavía huele al producto que tenía, el envase no está bien lavado. Si ya no huele, el envase está bien lavado y lo puedo mandar a reciclar. Entonces eso digamos que podría ser una alternativa para tratar de reciclar al máximo, porque la mayoría de esos envases son de los que Michelle decía, tipo 2. Correcto. Y además cabe mencionar que, digamos, existen industrias que están responsabilizadas por completo de todo el ciclo de vida del producto. Entonces, principalmente industrias químicas que vendan productos químicos, tienen cierta responsabilidad de recoger el envase una vez utilizado. Principalmente esto se ve en las industrias mayoritariamente, donde cuando tú terminas de utilizarlo, la misma empresa que te lo vendió lo recoge y lo tratan ellos para volverlo a utilizar en su mismo fin.
Entonces, esto es como uno de los mayores métodos, ¿verdad? Utilizarlo, como dijo doña Erika, para poderlo reutilizar o reciclar, ¿verdad? Por eso es importante, digamos, que nosotros seamos compradores conscientes, si vamos a utilizar algún tipo de químico o como es la pregunta, agroquímico, que la empresa que nosotros escojamos para comprar el producto tenga cierta responsabilidad ambiental y social. ¿Por qué? Responsabilidad ambiental, primero, para que en su proceso productivo sea lo más amigable posible. Es posible, hay empresas acá en Costa Rica que sus productos químicos son amigables con el ambiente, por lo menos su proceso productivo, y además tienen responsabilidad en la parte final del residuo, ¿verdad? Y en la parte de responsabilidad social, si se encuentra certificado con una ISO de responsabilidad social, esta te pide contemplar todo el ciclo de vida y ser responsable de ese ciclo de vida, el cual abarca el fin del residuo, digamos, desde que se obtuvo la materia prima hasta que tú lo terminaste de usar y qué vas a hacer cuando ya lo terminaron de usar. Entonces, es como parte de ser compradores responsables también. Okay. El papel aluminio que se utiliza para los alimentos también es reciclable, aún después de haberlo limpiado. No, no es reciclable. Algunas personas ahorita lo están utilizando para meterlo en los ecobloques. Lo que hay que tener cuidado es que el papel aluminio es como, se puede estripar demasiado, ¿verdad? Entonces hay que estriparlo al máximo porque él es un pedazo de aluminio así, se hace un pedacito así. Entonces hay que estriparlo al máximo para que el ecobloque no vaya a fallar en el futuro. Ok, me parece que cuando estaban hablando de la parte de residuos de aluminio, no surgió esta consulta, nada más que estaba como en el momento. Creo que se mencionó algo sobre un tratamiento en quema, entonces la pregunta es que si esa quema no es contaminante. A ver, lo que se decía es que, y no es siempre aluminio, podría ser cobre de los cables eléctricos, se queman, claro que las quemas son contaminantes, igual que la incineración es contaminante, igual que un montón de procesos que hacemos, hasta ir al baño es contaminante, pero se hace, eso existe. Entonces, si no hay una forma razonable de detenerlo, entonces sí se hace y sí es contaminante. Ok. En otra consulta dice, si se aplastan las latas de aluminio, ¿se requiere más energía para reciclar? Bueno, algunos dicen que si la lata está deformada requiere más energía. Lo que pasa es que eso lo que se hace es poner en calor ese material, volverlo a hacer fluido y entonces fríamente aplastado o estiradito no es tanta la diferencia. Y no somos, bueno, al menos yo no soy tan fuerte para aplastarla a tal nivel de que se haga tan compacta que no se funda, el proceso de fundición que se hace. Pero bueno, y además el problema es el volumen. Como yo traslado, vean, yo una vez trasladé una bolsa de latas sin aplastar en mi carro y solo era la bolsa de latas y me dijeron muchas gracias por traer las latas y me dieron 1000 colones. Entonces yo casi me siento a llorar, ¿verdad? Porque todo el carro lleno de latas y eran 1000 colones. Gasté más en gasolina, pero bueno, estuvo bien la experiencia. Ok, como saben ustedes, este congreso es internacional y así que teníamos personas conectadas desde Colombia, por lo tanto es interesante porque, bueno, nos surgen preguntas relacionadas a sus experiencias, ¿verdad? Entonces nos consultan que en Colombia se utiliza una bolsa blanca para los residuos que deben ser reciclados. La pregunta es, ¿se puede en una sola bolsa meter todos los reciclables o toca en una bolsa el papel, en otra botellas y en otra plástico? Eso va a depender de la municipalidad, del municipio. Porque, por ejemplo, aquí hay municipios que piden que vaya separado, aunque sean cajas de cartón y son muy respetuosos. Por ejemplo, aquí donde yo vivo y le devuelven a uno las cajas de cartón para que usted siga separando exactamente igual, pero ellos lo piden separado, no les gusta que vaya mezclado. Pero hay otros municipios aquí mismo que no les importa que vaya en una sola bolsa porque ellos tienen un proceso de separación. Entonces habría que averiguar en el municipio donde viven
si les permite hacerlo junto. La única cosa que hay que tener cuidado si se hace junto es lo que hemos repetido aquí varias veces, que una lata o una botella no vaya mojada y moje el papel o moje el cartón. Por lo demás, no hay ninguna otra, digamos, cuidado que haya que tener. Para agregar a doña Erika, de hecho acá en la municipalidad donde yo vivo, reciben los residuos en una misma bolsa. Lo único es que solicitan, como ya hablamos, que se encuentren totalmente secos y además lo piden en una bolsa transparente por completo. Esto es debido a que ellos a la hora de recogerlo se aseguren de que el material no se encuentre mojado y además por la cultura, la mala cultura, porque no es una cultura buena, hay personas que en el reciclaje meten residuos de comida, meten residuos ordinarios, arruinando por completo toda la bolsa de reciclaje. Entonces, eso aquí en este municipio sí lo toman de esa forma. Lo que ellos hacen es recogerlo en una sola bolsa y dentro del camión ellos tienen diferentes estanques, entonces ellos separan, agarran la bolsa y la separan en los diferentes estanques. Pero como ya mencionó doña Erika, depende mucho del municipio o del gobierno donde te encuentres. Okay. La siguiente consulta es si se tiene o se reconoce quiénes reciben y pagan por los residuos de aluminio. Sí, por ejemplo, con Ecocolones, aquí en Costa Rica, ¿verdad? Nosotros recuperamos porque o nos dan descuentos en algunos lugares o nos dan puntos que después son intercambiables por algunos productos. También la Coca-Cola, aquí en La Valencia, recibe aluminio y también te paga valor plata, te da plata por lo que te devuelve. Y hay algunos otros más pequeños. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque para que a usted le lleguen a recoger a su casa, tiene que ser cantidades muy grandes. No, ellos no van por 4 latitas. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nada más. Me consultan sobre los envases plásticos que contienen detergentes. No se pueden reciclar. Si los debo dejar en la bolsa negra, en Colombia la bolsa negra es para residuos que no se reciclan, es decir, ordinarios, ¿verdad? Nuestros. Entonces, la mayoría de los jabones, los envases donde vienen no se pueden reciclar. Se ha estado tratando de hacer como una campaña, diría yo, para que no vengan en estos envases plásticos, sino que vengan en bolsa, que es un poco menos dañina, o en cartón, algunos vienen en cartón, ¿verdad? Eso no se recicla. No se recicla porque ya el jabón se contamina y la humedad relativa que hay en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Entonces hace que se impregne en el caso del cartón, entonces tampoco se puede reciclar. Claro. Tenemos una última consulta que recopilé. En el caso de medicamentos que vienen en caja, ¿la caja entra en la clasificación de cartón o es mejor también ponerla como residuo, digamos, pues, de medicamento para impedir la piratería de medicamentos? Bueno, vamos a ver, las cajas que son de cartón sí entran dentro de esa categoría, pero ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo debería despedazar la caja, separarla. Y una cosa que les recomiendo inicialmente es que le quiten la etiqueta con su nombre y número de cédula. Eso es vital. En cualquier medicamento que uno vaya a desechar, quitar eso, porque para todo hay gente, ¿verdad? Entonces pueden tratar de aprovecharse de esos datos que están ahí de uno, incluso saber el medicamento que usted consume. Entonces yo les digo, arrancan la etiqueta, aunque se dañe un poquito el cartón, y despedazan la cajita. Claro. Doña Erika y Michelle, bueno, ya dejé de compartirles las consultas y sin embargo aquí en el chat quedan 2. No sé si tienen el tiempo todavía para responderles. Sí, sí. Okay. Bueno, la siguiente consulta es, muchos de estos materiales que no se pueden reciclar se pueden utilizar para el relleno del ecobloque. ¿Se están utilizando los ecobloques y si saben dónde se podrían entregar? Vamos a ver. Yo sé, por ejemplo, en la universidad reciben ecobloques. Hay una oficina encargada donde los muchachos, e incluso en algunas oficinas, como en la de IGA, ¿verdad? Ingeniería ambiental, las muchachas hacen ecobloques y entonces los llevan ahí a la U y ellos les dan la disposición final. Hay algunos municipios que también tienen.
recepción de ecobloques, pero entonces hay que estar enterado de cómo es cada municipalidad, porque esto es complicado, ¿verdad? Porque son gobiernos separados, digámoslo así, aunque seamos uno solo. Pero sí se reciben en varias municipalidades, se reciben, y en las universidades. Yo sé que también la Universidad de Costa Rica tiene un programa estupendo con esto de la fabricación de ecobloques, y en la UTN también existe. Con respecto a los ecobloques, a la hora de recibirlos sí se aseguran que lleves bien compactado lo que tiene adentro, ¿verdad? Porque si quedan ciertos espacios a la hora de utilizarlos, no van a servir. Entonces sería igual un desecho más. Entonces es la importancia de que trates de comprimirlo por completo, ¿verdad? Y si en tu universidad o en tu municipalidad no lo reciben, puedes meterte en internet y pones campañas de ecobloques. Hay diversas campañas de ecobloques en diferentes instituciones, lo recogen. Entonces es nada más de que busques cuál te queda más cerca para poder llevarlo. Y la última consulta sería la siguiente. Hay ciertos residuos que se les adhiere, ¿verdad? Pues, qué sé yo, material o comida, como en el caso, digamos, ponen el caso de la pasta dental. ¿Qué se puede hacer para que tal vez no llegue al relleno sanitario? No sé qué manera, ¿verdad? Me parece que tal vez la pregunta va orientada en el sentido de que entre más pequeñito el residuo, como más fácil, ¿verdad? De que no se procese bien en el vertedero. Ok, vamos a ver, las pastas de dientes o los envases de las pastas de dientes son una de las cosas que quien ha caminado a la orilla de una playa o de un río le debe causar más dolor, porque se encuentran en un camino de 2 kilómetros 58 empaques de pasta de dientes, y es como exagerado, ¿verdad? Que se encuentren tantísimos. Y es un material que no termina siendo nada, no se hace nada. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, tratar de exprimir al máximo esta pasta de dientes, es decir, sacarle el residuo al máximo. En algunos casos incluso la gente las corta con una tijera y las limpia, ¿verdad? Y después arrollarla, ¿sí? Yo la arrollo lo más pequeñita que yo pueda, y con estos cierres que traen las bolsas le pongo uno, porque entonces lo que estoy reduciendo es el volumen. El material no lo puedo eliminar, y yo creo que todavía no han inventado nada para sustituir este plástico de las pastas de dientes. Entonces, en las cosas que no puedo eliminar, intentemos reducirlas, e intentemos que se dispongan de forma adecuada, es decir, que vayan a dar al relleno sanitario y no al río y no a la playa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Erika, Michelle, la verdad es que estamos sumamente agradecidos con la participación de ustedes el día de hoy, por la cantidad de personas que han hecho consultas y que se han conectado. Definitivamente vemos que fue sumamente acertado, ¿verdad? Incluirlas, y entonces por eso estamos sumamente agradecidos, porque de verdad nos dieron este espacio el día de hoy. Bueno, pues entonces, de nuevo, ¿verdad? Sumamente agradecidos con su participación. Definitivamente nos gustaría que no se nos pierdan del panorama, ¿verdad? Porque ha sido sumamente valiosa. Y pues de parte de los organizadores, Consultoría ECOS, Universidad Técnica Nacional, la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia, les vamos a agradecer por esta charla. Les agradecemos, ¿verdad?, a ambas. Ha sido excelente la interacción, el conocimiento que hemos adquirido el día de hoy, y les invitamos, ¿verdad?, pues a ver la charla de cierre, a que terminen todavía de ver la página web del Congreso, porque tiene montones de actividades, y creo que ha pasado que por concentrarse en los webinars no han terminado de ver todo lo que hay. Hay una actividad lindísima, la limpieza digital. Háganla, por favor, de verdad. Así como Erika y Michelle nos han dado un montón de datos, la limpieza digital está diseñada porque no podemos ir a limpiar playas, pero como les decía, investigando nosotros aquí en ECO, nos dimos cuenta que 1 giga de correos almacenado por un año, y a veces acumulamos correos, consume lo mismo que tener un horno encendido 10 horas. Entonces, todos esos correos que a veces enviamos como PSI, OK, si tienen más de un año, créanme que han estado consumiendo esa energía en un servidor en alguna parte del mundo. Así que corran y hagan su limpieza digital, desháganse de eso y regístrenlo, ¿verdad?, en la actividad de ECOS. No se pierdan esa actividad. Y bueno, pues como les mencionaba, ¿verdad?, ver la charla de cierre.
Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Igualmente, feliz tarde. Igualmente, con mucho gusto. Feliz tarde.